Hola Delia, buenas tardes, ¿cómo andan? Oli. Bueno, en consideración, sí, bien, bien. Hoy ha sido una semana larga y ya se terminó. Hoy se termina, chicos. Ah, Eh, está la propuesta piola. claro, hoy se termina la semana requete larga. No, yo no me veo. Ahora sí, se ve la pantalla compartida de métodos. Sí, profe, ahora sí Sí, se ve. Hola, profe. profe, sí. Perfecto. Bueno. Hoy vamos a ver, miren, voy a cerrar un cachito el chat. Hoy vamos a ver sistemas materiales. Voy a solicitar que apaguen Sin los llamada de micrófonos y atención. bueno, y trabajamos como la clase anterior, a medida que van teniendo dudas, las escriben o también las pueden preguntar, ¿sí? A medida que va pasando la clase. Recuerden que si voy muy rápido me pueden decir, profe, frenate un poquito, esto no lo entendí y lo vamos solucionando, ¿sí? No hay problema con eso. Miren. La clase anterior vimos propiedades de la materia, propiedades intensivas, propiedades extensivas, propiedades intensivas, extensivas, propiedades físicas y propiedades químicas. De esas propiedades, ¿tienen dudas? Ok. No, Cualquier cosa, profe, todavía gracias. no Lo tenemos. vamos anotando cualquier cosa y al final de la clase lo volvemos a resolver. También vimos, bueno, las propiedades físicas químicas, vimos conversión de unidades, que en conversión de unidades se suelen tener a veces dudas o consultas. ¿A alguien le ha quedado duda? Está arenosa. No sé. Bueno, en base a esto, sí, no sé, yo, sí, fíjate, tal vez yo tengo, no tengo drama con el internet, no sé quién más tiene problemas. Si me escucho bien, ¿me escucho bien? Ustedes me dicen, estoy como Susana, ¿están ahí? Yo, profe, no se Genial. entrecorta. Ah, uy. ¿Para quiénes se entrecorta? Que esta hora siempre se complica. Miren, para que no se No, profe, yo me entrecorte, escucho bien. bien, para que no Está se internet está entrecorte, tranquila. tienen que apagar los micrófonos, ¿sí? Apaguen los micrófonos y los videos no tengo a nadie conectado, Papá. pero micrófonos, apaguen micrófonos, si no los apago yo de acá. A ver. Ay, corté. Sí, Ah, ya. apaguen. No, no le. La boca. Sí, los escuché. La boca. Apáguenlo, chicos. No lo No soy su escuché. mamá para retarlos, pero un poquito de respeto nada más. Miren que otra profesora los mata. Bueno, hoy vamos a ver lo siguiente. Sistema de materiales es un tema requete sencillo. Y miren, de verdad que es cortito. Y es interesante porque es como les decía en la clase anterior, son temas que les sirven para sumar al momento de rendir el final. Es decir, Una clase. estas respuestas, o sea, estos temas, como la primera clase, siempre les ayudan a sumar el puntaje final. Porque puede pasar que en el resto de las unidades, como en la unidad que viene, la unidad 3 perdón, la unidad 2 ya empieza a ser un poquito más compleja, pero ya en la unidad 3, 4, que hay formación de compuestos, y en la formación de compuestos hay nomenclaturas. En esos temas suelen siempre haber algún par de problemas o haber varias dudas que, bueno, nos vamos a enfocar en que nadie se quede con alguna preguntita o, dicho sea de paso, dudas para el final, ¿sí? Sistemas materiales, tenemos distintos tipos de sistemas materiales, son dos, ¿sí? A grandes rasgos. Son dos, sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. En ambos sistemas, podemos clasificarlos de distintas maneras y así como los podemos clasificar,
podemos emplear métodos de separación. Pero apaguen los micrófonos, chicos. Son métodos de separación muy fáciles y en realidad son muy puntuales porque no hemos puesto todos los que existen, ¿sí? Puta, ¿Estamos? chabón, no apaga el micro, la puta madre. Amén. A ver, espérenme un segundito. Le apago Em, la chota al micrófono. no sé quién habrá sido, pero si siguen con ese vocabulario los voy a silenciar. Dios, cabrón. El tuyo, corazón. Te llamaste. Claro. Bueno, tenemos sistemas homogéneos, que dentro de los sistemas homogéneos tenemos Apaguen sustancias los puras micrófonos porque si no, no se escucha bien. porque tienen que apagar los micrófonos. Oh, profe, de última sáquelos del grupo. Una de esas, la A chica no ver, se ha dado cuenta de que es ella. claro, Profe, eso me una está consulta. pasando. A ver, espérenme. Voy a estar acá, entro al chat y voy a tratar de silenciar. Sí, Profe, todavía no se dan cuenta, ya han Disculpe, prendido. disculpe. Sofía, Sofía, tenés prendida la cámara. Bueno, ¿ahora me escuchan mejor? Una pregunta, Sí, lo de clasificación de los cambios de estado, eso creo que no lo vimos la clase pasada, lo vamos a ver ahora, sí, o no pasamos. lo hemos Bien. visto. De todas Ah, formas, si han quedado alguna duda, lo podemos resolver al final de la clase. bien, Bueno, gracias. sí, por favor, placer. Tenemos sustancias puras y soluciones. Dentro de las sustancias puras tenemos otra clasificación que son las sustancias simples atómicas, las simples moleculares y las puras compuestas. Y las soluciones son los sistemas materiales que se pueden separar siempre las sustancias por procesos físicos. Vamos a empezar con las sustancias puras. Miren, las sustancias puras son fáciles de diferenciar porque dentro de las sustancias puras tenemos tres tipos. Tenemos simples atómicas, simples moleculares y simples compuestas. Miren, van a tomar una tabla periódica y en la tabla periódica ustedes van a poder observar 108 elementos, ¿cierto? Esos elementos, cada uno de ellos forma parte de lo que se llaman las sustancias puras simples atómicas, ¿sí? Dentro entonces de la clasificación tenemos estas que son el cobre, el oro, el magnesio, la plata, todo lo que sea el elemento, ¿sí? Que sale en la tabla periódica es nuestra sustancia pura simple, o sea, simple y atómica. Por eso es atómica porque es un átomo. Ahora, tenemos sustancias puras simples moleculares. Hay elementos de nuestra tabla periódica que en nuestro ambiente, para poder existir, hay unión de dos átomos. Ese es el caso del oxígeno. Entonces, cuando hay dos átomos que se unen, tenemos una molécula. Entonces, primero es lo simple, simple que es mi átomo, y cuando mi átomo se une entre sí, tenemos una simple molecular. ¿Sí? ¿Qué casos tenemos? Oxígeno molecular, hidrógeno molecular, ozono, cloro, también está el flúor, el bromo y el yodo. Son otros tres que, bueno, acá en la diapositiva no está, pero son otros tres ejemplos que podemos llegar a Profe, considerar. Sí, disculpe, ¿me lo podría volver a explicar? Se tildó entero, no sé por qué. bueno, entonces tenemos las sustancias puras simples atómicas, que son todos los elementos de la tabla periódica. Y después tenemos las puras simples moleculares, que son los elementos del mismo tipo, o sea, cuando un elemento, un átomo del elemento se une con otro igual. En ese caso, tenemos al oxígeno, al hidrógeno, al ozono, al cloro, bromo, yodo, flúor también. ¿Estamos? Y
Posteriormente, dentro de nuestra clasificación de sustancias puras, tenemos las puras compuestas. Miren, las puras compuestas es cuando los átomos de la tabla periódica se unen entre sí por diferentes tipos de enlaces, que ya lo vamos a ver en la siguiente unidad, para formar una molécula. Estos ejemplos tenemos, bueno, de lo más sencillo es el agua, el dióxido de carbono, el carbonato de calcio, el ácido clorhídrico, bueno, metano. Todas las moléculas que nosotros tenemos acá en la pantalla, son todas sustancias puras compuestas, porque están formadas por elementos diferentes. ¿Se dan cuenta? Tenemos en este caso el carbono con 4 hidrógenos. Acá en el ácido clorhídrico el cloro con el hidrógeno, en el dióxido de carbono el carbono con el oxígeno. Y así, tenemos una infinidad de formaciones moleculares, sencillas como el agua y complejas, mucho más complejas como el alcohol etílico y así. Hay millones y millones y millones de moléculas mucho más complejas que las que tenemos en el Power. A fines prácticos de nuestro final, nos interesa solamente saber en qué se diferencia. Pregunta de examen. ¿En qué diferenciamos una sustancia simple atómica, una simple molecular y las puras compuestas? ¿Sí? ¿Dudas? Ahí me fijo en el chat. Profe, esa información que usted nos está dando no la vemos reflejada en el cuadernillo, entonces está muy, muy, muy resumida, entonces estamos complicados de seguirlo. Creo que no es el Ah, caso nomás. bien, bien. Bueno, gracias eso por aclarármelo. Está bueno. Así que bueno, voy a ir. Emilce, decime dónde los compuestos. Mira, ahí les explico de nuevo la parte de los compuestos. Miren acá. Este es uno simple, ¿cierto? El oro, el cobre. Las compuestas van a estar formadas por átomos diferentes. ¿Se dan cuenta? Mira, tenemos el hidrógeno y el cloro. Son dos átomos totalmente diferentes que se unieron en este caso por un enlace covalente, que vamos a empezar a ver enlaces en la unidad siguiente. En el caso del agua tenemos el oxígeno con dos átomos de hidrógeno, es decir, sustancias puras compuestas cuando se unen átomos diferentes por distintos tipos de enlace para formar una molécula. Sí, los puedo esperar si están anotando. Y, profe, ¿cuál es la Profe, diferencia entre simple atómica Sí, y simple molecular? acá me dice Uma que en la 18 está explicado en un cuadro. profe, ¿la molecular? Y las moleculares, mirá, tenés dos átomos iguales, como en este caso, que se han unido por enlaces covalentes. No se preocupe por la clasificación de los enlaces hoy, porque los vamos a ver la clase que viene. Pero bueno, se han unido dos átomos iguales. Son átomos iguales que se unieron para formar una molécula. En este Ok. caso el oxígeno molecular, acá el ozono, el hidrógeno y también está, como les mencioné recién, bromo, yodo y flúor. Y, Profe, profe, una pregunta. La pregunta de Sí, examen. ¿Cómo pregunta de Pregunta de exámenes. examen. Pregunta de simple examen auto- es diferenciar, ¿sí? ¿Cuáles son sustancias puras simples, atómicas, moleculares y puras compuestas? ¿Y Y Seguí. cómo pueden hacemos, profe, ser para diferenciar entre simples atómicas y simples moleculares? Bueno, las atómicas son todos los elementos de la tabla periódica y los vas a encontrar así, de manera simple. Una de las preguntas te puede aparecer, bueno, a continuación, identificar o marque la respuesta correcta sobre sustancias puras simples y puede aparecerte en un ejemplo distintos tipos de nombres atómicos o moleculares. Y te aparece, por ejemplo, cobre, oxígeno molecular, dióxido de carbono. Entonces, el simple va a ser siempre el que es el átomo solito. En este caso, en este múltiple opción, un ejemplo de múltiple opción que les acabo de dar, sería el cobre, ¿sí? Para que sea Profe, simple disculpe. molecular, ustedes lo puedan diferenciar al simple molecular del atómico.
El molecular en este caso va a llevar el nombre oxígeno molecular, cloro molecular, hidrógeno molecular, para las clasificaciones. Profe, Sí, entonces las simples son la tabla común, la ¿bien? tabla La periódica, atómica. sí, los elementos Y de las, la tabla y las periódica. moleculares son dos de las mismas sustancias, Dos de los mismos átomos, dos los átomos mismos. iguales, Ajá. exactamente. Y la compuesta Eh, ya viene o sea, formada puede ser una simple y una, o sea, una atómica y una molecular. y las compuestas son dos elementos de la tabla periódica que están unidos entre sí. Acá las compañeras en el chat, gracias Uma y Ro, me están diciendo, no, perdón, Uma me está diciendo que está explicado en un cuadro. Ahí se los ha pasado en el chat. Gracias, Uma. Sí, profe, está en un cuadro, pero no dice la diferencia. Dice simple, Ah, bien. atómica una imagen y molecular una imagen. No, Ah, no perfecto, perfecto. explica. Sí, ahí lo estoy viendo como lo di vuelta así. Nunca descargar la imagen. Profe, ¿su Bueno, evaluación también es múltiple opción? sí, las evaluaciones son múltiple opción. Em, y dentro de esta clasificación, bueno, de que estamos viendo hoy, tenemos las soluciones. Miren, las soluciones son muy fáciles de pensar. ¿Saben por qué? Porque generalmente uno forma siempre soluciones. Una solución es, por ejemplo, cuando agregamos, vamos a preparar un té, ¿sí? Preparamos un tecito. No sé quién tiene prendido el micrófono. Bueno, cuando preparamos el tecito, ¿sí? Y estamos disolviendo mi contenido del té en agua. Cuando le agregamos al tecito un poco de azúcar, ¿sí? Cuando preparan un fernet, me van a decir que no, aquí más de una. Bueno, eso es una solución lo que ustedes están preparando. Entonces, ese tipo de ejemplos a veces suele visualizarse. Cuando preparan, agregan, cuando en pandemia podíamos diluir, perdón, alcohol en agua, es otro tipo de solución que se prepara. ¿Qué características tienen nuestras soluciones que son diferentes a lo que estábamos viendo recién? La solución siempre va a haber un soluto que puede estar en menor, va a estar en menor concentración. Un soluto. No sé quién está hablando. Un soluto y un solvente. Pregunta de examen. ¿Cuál es el solvente o el disolvente universal? Es el agua. Es el que está siempre en mayor proporción. Entonces, las soluciones, ¿sí? Son disoluciones, ¿sí? Es cuando nosotros mezclamos un soluto que está en menor proporción, menor cantidad, con un disolvente. Miren, yo siempre traigo a colación tema del Fernet o qué sé yo, porque es lo que generalmente se prepara en los bolichos o en la casa o cortan el vino con la soda, ¿no es que? Pero bueno, ¿por qué les digo? Porque ahí es cuando ustedes hablan generalmente, bueno, me tomo el Fernet 50-50 o el 30-20. El soluto siempre es lo que va a estar en menor proporción, ¿saben? Lo que está menos. En este caso, si ustedes preparan el disolvente, exactamente, Emilio. Si hacen un café, preparan el café y le agregan azúcar. Bueno, en el café va a ser el disolvente, mi solvente, y lo que le agregan de azúcar va a ser mi soluto, porque es menos cantidad, salvo que, bueno, le agreguen 1 kilo de azúcar, pero no es el caso. Entonces, siempre piensen, cuando piensen y vean y lean una pregunta, que el disolvente, como dice su compañera en el chat, el disolvente universal es el agua y es lo que siempre está en mayor proporción y el soluto en menor proporción. Acá tenemos un ejemplo. Pueden ser solutos, mínimas cantidades, como por ejemplo un soluto sólido en un disolvente líquido es agua con azúcar. Un soluto líquido con un disolvente líquido, el alcohol con agua.
O sea, siempre, bueno, en el caso del alcohol con agua, agregas un poquito de alcohol y completas con agua. Y también tenemos el gas en líquido, que son las bebidas gaseosas. Y el gas se va a ver en forma de burbujitas. Quiero saber si hay preguntas. Y vamos dando más ejemplos. ¿El disolvente siempre es líquido? El disolvente, en la mayoría de los casos, sí, es líquido. En este caso que estamos tratando nosotros, sí. Y un, y un Sí, ejemplo de disolvente, pero sólido, ¿cuál sería? mira, sólido es porque es como se mezclan. En realidad, a ver, si yo voy a disolver, hay dos términos distintos. Disolver, el otro término es cuando hacemos sólido, diluir. Son dos cosas distintas. Diluir, que también puede ser pregunta de examen, diluir es un líquido en un líquido. Por ejemplo, cuando voy a preparar, voy a agregar jabón, el jabón líquido, bueno, para lavar la ropa, ¿no? A un balde o un poco de lisoform en un balde de 5 litros. Utilizas una tapita de lisoform, que ese es mi soluto líquido, y en 5 litros de agua, ¿sí? En el caso del soluto sólido con el disolvente, bueno, yo quiero preparar también un poco de agua jabonosa para lavar las zapatillas, supongamos. Agrego 2 gramos, 20 gramos, no, 2 gramos, re poquito, 20 gramos de jabón en 5 litros de agua. Esto es y bueno, en el gas las gaseosas o la soda. Las bebidas gaseosas o las sodas es el otro ejemplo. ¿Por qué? Y disolver, diluimos líquido en líquido y disolvemos sólido en líquido. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Diluir que disolver. También cuando Sofía que dice diluimos cloro con agua, viste que no ocupas todo el cloro, salvo que te quieras intoxicar. Pero mejor no. Profe, y gas y líquido sería La soda, las diluir gaseosas. o disolver. En ese caso es disolver. O sea que en la parte donde dice líquido y líquido no es disolvente, sería... Sí, es disolver. Disolvente. El Ah, claro, disolvente. sí, 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 sí. Ajá, ahí está. Bien. O sea que el disolvente podría ser sólido y líquido y gas y líquido también. Mira, ahí es cuando vamos a verlo más adelante, cuando veamos, ¿sabes qué? En la unidad 4 vemos soluciones. Y está bueno que, bueno, quien quiera ir leyendo y lo va adelantando, lo vayan anotando y hacemos preguntas. Y hay sistemas que dentro de las soluciones tenemos los saturados, insaturados, sobresaturados. Que esto en este momento no lo estamos viendo. Entonces, hay veces que, por ejemplo, recién se dio la pregunta, ponemos en una taza de té, supongamos de 250 mililitros, una cucharadita de azúcar. Genial, el disolvente sigue siendo el té y mi soluto, el azúcar. Mi sistema todavía banca disolverlo. Y uno dice, ay, qué horror, este té todavía le falta azúcar. Le seguís agregando otra cucharadita, lo seguís disolviendo. Pero hay veces que mi sistema ya no me admite, mi disolvente ya no puede disolver más de lo que está preparado, de lo que puede resistir. Entonces, en ese momento se genera una sobresaturación de mi sistema. Te vas a ver una montaña de azúcar que te llega hasta la mitad de la taza, que puede pasar. Yo no sé, se lo lleva la hormiga a la persona. Y no se puede llegar a generar una solución del carácter homogéneo. Ahora vamos a ver eso. Pero son todos homogéneos, ¿lo ven? Otra de las características importantes, miren, de sistemas homogéneos, la gran diferencia es que al momento de pensar la diferencia, es que siempre se va a ver una sola fase en todo. ¿Cómo sabemos nosotros que mi vaso tiene un poquito de alcohol con agua? No lo sabés, porque no se ve.
que haya alcohol. Por eso siempre se trata de rotular, y más ustedes cuando están trabajando con muchos pacientes, en un suerito van a ver cómo los rotulan. No sé si hay alguien aquí que le han hecho suerito, le han hecho alguna intervención en urgencia, que le han puesto algún sueringui por ahí. Bueno, se pone en el sachet de mi solución fisiológica lo que le estamos agregando. Porque nosotros, el que va a controlar o hacen cambio de guardia, no sabemos que, viste Libertad que ahí le agregan, te ponen todo lo que están agregando con fibra. Exactamente, porque quién viene y quién te controla, o si cambian de guardia, no sabemos qué solución hemos hecho, qué solución hemos preparado. ¿Por qué? Porque es una solución homogénea. ¿Lo ven? No se ve nada, a simple vista no sabemos qué tenemos. Bien, ahí les voy a decir, Ronnie. Y la diferencia con los sistemas heterogéneos, que los heterogéneos, después vamos a ver de esto, sí se ven las diferencias. Ya vamos a empezar, voy a volver a esta diapositiva. Obviamente que todos nuestros tipos de soluciones se pueden separar, que es como les dije recién cuando empezamos la clase. Hay dos tipos que son de interés en nuestra cursada, que es la destilación y la cristalización. La destilación, pregunta de examen, separa mezclas homogéneas, por eso muy particular. Destilación separa las mezclas homogéneas. ¿Qué característica debe tener esta destilación? Profe, ¿podemos separar todos los tipos de soluciones? No. Solamente se separan líquidos solubles entre sí, alcohol y agua, por ejemplo, y que tienen diferentes temperaturas de ebullición. Esa es la característica. Si quieren hacerle screen, me tapo la carita si no me hacen screen a mí. Característica y pregunta de examen. ¿Qué se diferencia o qué particularidad tiene la destilación? Separa mezclas homogéneas. ¿De qué tipo de líquidos? Líquidos solubles entre sí. Como por ejemplo el agua y el alcohol, que bullen a distinta manera. Miren, en este balón, ¿sí? Acá está el agua y el alcohol, que yo no sé qué proporción, ni qué cantidad, ni qué hay acá. Entonces, este equipo de destilación, ¿sí? Se utiliza así de completo para para poder colectar el que es menos denso, ¿sí? Entonces, el que es menos denso por evaporación, ¿lo ven? Acá lo calentamos, un término que lo aprendimos en la clase pasada. Se recolecta por mi refrigerante, ¿sí? Y se coloca en nuestro Erlenmeyer. Acá hay entrada de agua y acá hay salida de agua. Obviamente que todo de este equipo te ocupa la mitad de la mesada, dependiendo de la mesada. Bueno, es bastante grande la mesada, alrededor de, o sea, 1 metro por 1 metro, dependiendo de los materiales que nosotros tengamos disponibles en el laboratorio. ¿Estamos? Voy a leer el chat para ver si hay alguien Profe, que tiene dudas. Sí, eso es destilación simple. destilación simple, exactamente. Ah, bien, gracias. Chicos, miren, yo en este momento no sé bien, a ver, cómo apagar los micrófonos. Sí, Profe, chicos. Sí, esa diapositiva está en el cuadernillo. perfecto. Bien, ¿se escucha mejor? Si no, tengo que apagar de acá los micrófonos un ratito. Profe, A ver. Sí, mi amor. ¿puede volver a explicar lo del sistema heterogéneo y homogéneo? Ahí voy a hacer la diferencia de nuevo. El sistema homogéneo, sí, ya lo termino de explicar y volvemos a hacer la diferencia para que lo tengan ustedes y lo agreguen, ¿cómo se llama? Lo puedan tener como apartado, ¿sí? Pregunta de examen, tiki tiki, y lo tienen como referencia al momento de repasar. Bueno, voy a seguir. ¿Se escucha Profe, mejor? Avísenme. Yo les pido hoy día realmente, soy como, no sé, qué pasó hoy que no sé dónde apagar todos los micrófonos. profe, a mí me sale en el cuadernillo que lo de eso que he explicado del agua y el alcohol es destilación fraccionada, Em, no destilación simple.
Bien, ¿y en qué se diferenciaría? Eso lo que no sé, porque sale como destilación simple, que se emplea este método para separar un disolvente de las sustancias sólidas disueltas en él. Y destilación fraccionada es la que explicó recién. Exactamente, Y entre sólidas y líquidas sería. exactamente. Pero bueno, miren, La simple tiene me un están sólido y preguntando, la fraccionada son ambos líquidos. ujú, me están preguntando acá si las partes del equipo lo preguntan. Otros años no lo han preguntado, no sé este año. No lo sé, pero generalmente no. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes puedan diferenciar el término y el concepto de destilación y el ejemplo que puede llegar a pasarles, porque tengan en cuenta que el examen son preguntas de todo el cuadernillo, que se les va a dar un X tiempo para que ustedes puedan resolver todas esas preguntas. Entonces, a veces por una cuestión también de espacio, no sé, ya a esta altura de la vida, o te ponen la imagen y te dicen, este equipo pertenece a un equipo de cristalización. Y no, ustedes van a decir, no, falso, es de destilación. Pero generalmente antes nunca se ha pedido las partes por partes del equipo, ¿sí? Profe, Ahora, sí, mi amor, las preguntas se basan 100% en el cuadernillo, ¿no? sí, Ah, sí, 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 Profe, una sí, mi pregunta, cielo. ¿también van a hacer el multiple choice como Siempre se hace en múltiple anatomía? opción. Ustedes generalmente no completan nada. Así lo hacíamos. Todavía, todavía. Perfecto. Bueno, el otro Profe, método disculpe, entonces, sí, ¿se sabe más o menos qué tiempo nos van a dar? generalmente les damos una hora. Ah, bueno. Bien, pero eso se va haciendo training, así que depende. Depende de la cantidad de preguntas que Una hora por tengan, materia, digamos. ¿no? O Por las sea, tres. una hora. Una hora, dos. Hay veces que se hace dos. Depende siempre de la cantidad. Eso ya lo vamos a explicar más adelante. Pero siempre depende de la cantidad de preguntas que se Dormida. hagan por materia. Quedé dormida. Sí, yo Quedé también. dormida en la clase. Bien, el otro método miren, quien está dormido, no se haga problema. Apagar el audio nada más. Yo entiendo que a veces química es aburrido. Y bueno, nada. ¿Qué le voy a hacer, chicos? No los puedo obligar a que les guste. Em, Vos sabés que, Emilia, yo tuve hasta termodinámica y realmente nunca hice las isobáricas de nada. ¡Ja! Ni tampoco tuve matemática, Emilia. No me da mi milagro. Tuve matemática, aprendí integrales, derivadas dobles. Yo decía, ¿qué me sirve esto? Si no voy a integrar la superficie de un glóbulo rojo, bueno. Eh, Hay que saber, como dice Mateo, que muchas veces, hay veces que uno se dedica a la investigación o para el momento de hacer tesis, pero generalmente para la investigación, estos métodos, ay, gracias Vicky, estos métodos sirven. Y bueno, para hacer el ingreso después no tienen más química ustedes. Pues tienen todo lo que es anatomía, biología, mucha práctica, porque es lo que más van a hacer. Así que bueno, nada, esto es como solamente la base de lo que van a ver y después no lo tienen más. Así que es bastante sencillo, se acorta mucho la materia. Bueno, Para el examen tenemos que llevar la tabla periódica. eso se va, chicos, eso lo vamos a ver ya más adelante. Así que no se hagan problemas. No, Generalmente dijeron que no. no nos permiten la tabla periódica, solamente nos permiten la calculadora científica cuando tengamos que resolver algunos ejercicios, lo dijeron a eso en la primera clase. Exactamente. Gracias. Bueno, el otro método de separación de soluciones homogéneas, entonces vimos destilación y el otro es cristalización. No me dio tiempo realmente para hacerles el experimento que les quería mostrar. Es que la cristalización es un soluto sólido disuelto en un disolvente líquido. Es decir, miren, esto es fácil, muy fácil y lo pueden hacer en su casa.
Preparan una solución, ¿sí? Agregan agua en un vasito y le ponen varias cucharadas de azúcar. De ahí, en un palito, puede ser un palillito, en un palito brochet, enrollan un poquito de un hilo, un hilito puede ser, o una piolita, y lo ponen en contacto con su solución. Lo dejan una semana y van a ver que van a formar los que son chupetines caseros. Eso se llama cristalización. Cuando tenés un sólido, en este caso es el azúcar que les estoy comentando, disuelto en un líquido que es el agua. Está bueno porque ese experimento se hace en casa con los niños chicos, se puede hacer y se puede agregar colorante de comida, colorante amarillo, rosado, verde, todo tipo de colorantes. Y bueno, los niños comen el chupetín casero. Es re fácil de separar. Eso es uno de los ejemplos que muchas veces uno se acuerda con mayor facilidad. Así que bueno, para llegar a la conclusión de los sistemas homogéneos, voy a cerrar un poco para después pasar al heterogéneo. ¿Me prestan atención? El homogéneo entonces tiene un soluto y un solvente. Soluto es el que está en menor proporción, solvente es el que está en mayor proporción y nunca se pueden ver los componentes, no se ven las fases, no se ve nada, simplemente se ve una solución. Ustedes cuando trabajan van a trabajar, por ejemplo, lo más común es mi fisiológico que le suelen anotar que le agregan, qué tipo de soluto le están agregando al paciente para estabilizarlo, porque no se puede ver la diferencia. Y tenemos dos tipos de separación, que es la pregunta de examen, destilación y cristalización. Destilación separo dos compuestos líquidos de distinta temperatura de ebullición y la cristalización es cuando disuelvo un soluto sólido, como la cucharadita del azúcar, en el agua. En este caso le han puesto la salmuera, que es la sal en el agua. Que cuando, bueno, agregás también, en este ejemplo, agregás mucha agua y lo dejás estacionar, ahí se evapora el agua y queda la sal cristalizada. ¿Estamos? ¿Están todos bien todavía? Miren que nos queda re poquito. Sí, profe. Bien, perfecto, chicos, gracias. Y ahora tenemos lo que son los sistemas heterogéneos. Y miren, terminamos esta unidad, sistemas heterogéneos. Y puedo darle otros ejemplos, ¿sí? Les voy a poner la diapositiva con los ejercicios de la unidad anterior para que ustedes le hagan captura y los resolvemos. ¿Estamos? Dentro de los sistemas heterogéneos, dispersiones coloidales, en este caso, los sistemas heterogéneos, la gran diferencia, voy a volver a la diapositiva de atrás, es que a simple vista podemos ver sus componentes. Es como cuando los niños juegan con una botella y agregan agua y le van poniendo piedritas y le van poniendo arena y le ponen hojitas. Esa cuestión de que los niños tienen ese hábito esa curiosidad por saber qué están haciendo y van experimentando ellos. Bueno, y vamos viendo en esa botella que hay cada uno de sus componentes. En este caso, tenemos acá el ejemplo, ¿sí? De agua con algún otro compuesto que es menos denso. Entonces, el sistema heterogéneo, pregunta de examen, es aquel sistema cuyos componentes se ven a simple vista. Ejemplo, pongo en un vaso, como les decía recién, las piedras, una pecera, por ejemplo, una pecera. En una pecera tenés los peces, las plantas, las piedritas, el agua, el filtro, el otro pez, los 200 peces. Entonces, ese es un buen sistema heterogéneo para visualizar, porque veo cada uno de mis componentes. ¿Estamos? Bien. Sí, Dentro de estamos. mis sistemas, gracias, de mis sistemas heterogéneos, Profe, sí, disculpe. tenemos los coloides. Sí, Un sistema heterogéneo también podría ser el agua con el aceite, que podemos distinguir las dos. totalmente. Sí, totalmente. Muy buen ejemplo, gracias. Es un buen ejemplo porque sí, viste que se separa. Vos pones agua y pones el aceite y queda el aceite arriba del agua, que es menos denso. Bien, muy bien. ¿Alguien más que me pueda dar algún ejemplo? ¿Que Profe, se yo tengo anime? unas dudas. ¿La Sí, soda sería homogéneo o heterogéneo? la soda.
es un muy buen ejemplo. ¿Qué me dicen todos? A ver, los leo en el chat. ¿Qué creen? ¿Qué me Porque dicen? yo había puesto que era heterogéneo porque estaba haciendo algunas actividades y no me salió que era homogéneo. Es Y lo que homogéneo pasa, porque no ves nada más que las orejitas. No las puedes separar muy bien, Claro, pero por digamos. ejemplo, la sangre es heterogénea y solamente se va a ver sus fases cuando lo pases en un método de separación de centrifugación. bien, Mierda, qué bien. inteligente. Bueno, eh, exactamente. En realidad, eso es como muy controversial, porque lo que pasa es que la soda es agua gasificada. O sea, le han puesto gas, le han puesto otro. Entonces sí se pueden ver las burbujas. Yo siempre lo he considerado como heterogéneo, porque vos estás viendo que están las burbujitas de mi gas disuelto en otro solvente. ¿Lo ven? Y lo que estaba diciendo su compañera, que está muy bueno y le agradezco, son las dispersiones coloidales, eh, que es también pregunta de examen. Cuando se hace pregunta, ya les voy a decir qué tipo de preguntas pueden ser. ¿Por qué? Porque a simple vista parece que son homogéneos, muy cierto. Pero después de un tiempo se deja reposar en el caso de la sangre y se puede ver su composición. O en el caso de, por ejemplo, en el caso de la leche, hay leches que lo sacan de la vaca directamente sin procesar y vas a ver que tiene esas gotas grandes, grandes de grasa. Entonces ahí te das cuenta que es una dispersión coloidal. ¿Bien? Es decir, que a simple vista no se ve y uno cree que es un sistema homogéneo, pero es heterogéneo. La sangre es otra. Vos decís, ay, no, qué sangre oscura que tengo, pero acá no se ve. Y no, y la dejas reposar en un tubo y si separa el suero, se separa fácilmente los componentes sanguíneos y más por el método este que les estoy por explicar. Entonces, para que quede claro, tenemos sistemas heterogéneos. Sus componentes se ven a simple vista, los podemos separar y un tipo de sistema heterogéneo son los sistemas coloides, ¿sí? En el caso de la leche o de la sangre. ¿Cómo los vamos a separar? Es la pregunta. Porque, bueno, está bien, los podemos separar. Hay sistemas que son fáciles de separar. Por ejemplo, arena de las piedritas. ¿Cómo lo separarían ustedes a la arena, o si tienen un poquito de arena con piedritas? Tamización. Por tamización. Se coloca exactamente en una pequeña rejilla de alambre y bueno, lo mueves un poquito y se separa. En ese caso es un buen ejemplo, gracias, de separar dos solutos de diferentes tamaños. Bien, si yo tengo agua con hielo, ¿puedo separar fácilmente el hielo del agua? Ay, ¿qué me dicen? Sí, claro que Sí. sí. Exactamente. El método se llama triada. Después tenemos distintos otros métodos, no sé si están en cuadrilla, me voy a fijar, pero el que tenemos hoy acá en esta diapositiva es la centrifugación. La centrifugación, miren, es un método de separación que se utiliza mucho en el laboratorio. Si han entrado, si han hecho análisis, tomamos una muestra de sangre y rápidamente colocamos la muestra en distintos tubos. Los distintos tubos que utilizamos tienen anticoagulantes o no. Y generalmente lo ocupamos sin anticoagulantes, salvo que tengamos una guardia muy, muy pesada, por así decirlo. El anticoagulante va a ser diferente para lo que nosotros queremos analizar. Pero bueno, en cualquiera de los casos se deja reposar siempre un poquito, 15 minutos, ya en esos 15 minutos se puede ver la separación de los glóbulos rojos, los elementos blancos y el plasma. Y posterior a eso nosotros vamos a trabajar con el plasma, ¿sí? Trabajamos con plasma. En este caso, cuando hacemos, por ejemplo, determinación de colesterol, cuando hacemos determinación de triglicéridos o enzimas cardíacas. Entonces, bueno, nos separa por centrifugación, se coloca el tubo en una centrífuga, se lo lleva dependiendo, 10, 15 minutos de centrifugado
Luego se saca perfectamente separado y se debe ocupar siempre y cuando esta muestra no esté tan opaca, por eso siempre se pide un ayuno. Y dos, que no se haya hecho, no esté todavía como coagulada, no esté coagulada ni esté solidificada, si no tenés que volver a centrifugar. Este método, claro, se lleva en una X cantidad de revoluciones y me permite ese movimiento de la centrífuga separar sus componentes. Entonces, la pregunta de examen es, pregunta del examen, bueno, indique respuesta correcta respecto al método de separación de sistemas heterogéneos. Y nos ponemos A, destilación, B, destilación simple, C, centrifugación, D, ninguna es correcta. Y bueno, ustedes van a fijarse ahí que en ese caso, que es la centrifugación. Así más o menos se van dando cuenta. Por favor. ¿Cómo? No, es un Que si ejemplo nada podrían más. repetirlo. Sí, es un ejemplo, nada más de que, por ejemplo, marque lo correcto respecto a la separación de fases. Bueno, decimos que un método de separación de sistemas heterogéneos es A, centrifugación, B, destilación, C, cristalización, ninguna es correcta. Y de ahí marcan ustedes, no es un ejemplo nada más. Después tenemos otros métodos de separación, ¿sí? Que son ya las dispersiones groseras, que un poco habíamos estado comentando cuando me nombraron la tamización, que es cuando hacemos separación de dispersiones groseras, es decir, de sistemas que se pueden llegar a separar, mucho más sencillo que tener una centrífuga, es muy difícil tener una centrífuga en casa. Hay muchos más métodos que estos cuatro, solamente se han contemplado estos. Porque generalmente cuando van a preparar alguna solución se pueden llegar a emplear. Profe, Sí, hola. sí, mi amor. Eh, Había otro que dice evaporación, ¿también ese? Sí, sí, eso, pero eso no sé si en qué cuadernillo lo tenés. O sea, yo estoy mirando en el de la página 13. Bien, pero de este año. Sí, Sí, evaporación también. Acá en este caso tenemos el método de separación cuando ya tenemos, sería dispersión grosera. Ahora, lo que vamos a ver son cuatro tipos. Pregunta de examen, ¿cuántos tipos de métodos de separación de dispersiones groseras existen? Existen cuatro: filtración, decantación, imantación y tamización. En la filtración se suelen separar un sólido de un líquido. A ver, preparamos café en la manga, ¿sí? Sencillo, es un ejemplo que casi siempre podemos visualizarlo. Preparamos un poquito de café en la manga, le agregamos el agua caliente y obtenemos café. Mi resto de café, lo que queda, lo podemos llegar a separar. Porque hemos separado en ese momento, en un filtro o en un papel de filtro, queda todo el café, el resto. Eso es un tipo de filtración, ¿sí? Después tenemos decantación, que se separan densidades de líquidos de densidades diferentes. Es en el caso clásico del aceite y el agua, ¿sí? Tenés un embudo, bueno, en este caso es una ampolla, con el robinete y se deja estacionar un poquito y se va separando el agua y queda en la ampolla el aceite. Y lo más sencillo, bueno, lo que hemos visto recién, el tamiz, que se separan dos sólidos de tamaño diferente. Y la imantación, si bien se separan dos sólidos diferentes en la imantación, o puede estar las partículas de hierro en un líquido, siempre se emplea las propiedades magnéticas en la imantación. Yo tengo un imán y lo puedo acercar para separar mis partículas de hierro. Eso es la imantación. Más que esto, chicos, más que estos cuatro tipos, hay muchísimos más. No los vamos a ver a los fines prácticos de nuestro cursado. Tenemos estos cuatro, ¿sí?
Son bastante sencillos y suelen ser pregunta de examen. ¿Qué se Profe, puede ¿los llegar puede a volver a explicar? preguntar? ¿Cómo, mi amor? ¿Los puede volver a explicar? Sí, la filtración se separa un sólido de un líquido. Cuando haces café en la manga, lo diluís, bueno, al café lo pasás, le pones el agua caliente y te queda en la manga el café. En la Profe, decantación, sí, dígame, ¿en la filtración puede ser de líquido a líquido también o no? filtración siempre se separa el sólido del líquido. Porque, un ejemplo, yo siempre que hago yogur, yo lo filtro con un repasador para sacarle el suero. ¿Qué sería ahí? El suero es la parte ¿Decantación? Vos fíjate, ¿cómo te queda el suero? Líquido también. Entonces, cuando vos separás dos líquidos de distinta densidad, es decantación. Ah, bien, Por ahí sabes que suele bien. confundir porque estás ocupando un filtro, un papel de filtro, o en Claro, este caso sí, un repasador. ¿Y te queda rico? riquísimo. Y le agregas frutas, ¿viste? Y recomiendo hacer yogur casero y no comprar. Sí, bueno, en ese estoy tengo una yogurtera ahí que no sabía si se puede agregar la fruta y hacer los tipos, los frasquitos, los yogures que vienen comprados. Usted Em, tiene yogurtera, yo lo hago sí. súper casero en la olla. Ah, está bien, está bien. No, yo no tengo, mi suegra tiene, así que se las voy a pedir. Em, bueno, la decantación, como les decía, es de distintos tipos de líquidos, de distintos tipos de densidades. A ver, voy a fijarme en el chat. Claro, me están pidiendo Priscila la receta. Bueno, ya nos pasamos la receta en el recreo. Em, A ver, me dice Brisa, sí, mate cocido de manera casera. Claro, eso es filtración, Brisa. Qué rico, un matecito cocido, chocolate a mi papá. Y cuando colamos los fideos también es filtración. Upás bueno, o la misma olla, que tratás de unir la tapa y ahí te puedes quemar, o directamente con el colador. Está muy buena esa también, Sofía, gracias. Las dos están re bien acertados. Muy bien. Y después los vuelvo a repasar, que recién me pedían. La imantación es bueno, ¿qué pasa? Que en la alimentación necesitas cualquier tipo de imán, de la heladera o algo. Es como cuando se te cae un arito, ¿sí? Que obviamente tenga propiedades metálicas. Y lo podés acercar. Miren, hay veces que mi abuelo me enseñó un truco para saber si realmente las ollas de acero inoxidable son de acero. Si son de acero inoxidable, el imán no se pega. Pero si son ollas que nos están engañando como acero inoxidable, se pega. Esa es una propiedad. Y bueno, la imantación juega con esta propiedad en la separación, propiedades magnéticas. Y bueno, y el tamiz es lo de recién, un poquito de arena con piedras enormes, las separas o el ripio, generalmente cuando se construye y querés separar un poco de ripio o la suciedad que queda por ahí para seguir utilizando eso, se tamiza. Bien, bueno, entiendo que esta unidad por ahí es un poco larga porque se suele utilizar bueno, como les estaba diciendo, como un bonus track para el momento del final. O sea que estas preguntas yo ya las considero que ustedes las tienen ganadas. Porque si hay alguna otra que van teniendo duda, ¿sí? Las pueden ir marcando al costado. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios y nos vamos a ir al recreo, ¿saben? Un ratito. Miren, otro tip, les voy a empezar a dar tips al momento de rendir. A ver, voy a leer acá. Gracias. Gracias, Romy. Claro, al igual que el oro. Vos sabés que yo cuando me dicen oro, que me está diciendo acá la compañera, el oro me hace acordar al anillito de oro ese que te hacían pasar. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero cuando tenías una orzuela te hacían pasar el anillo de oro. Nada que ver con lo que estamos hablando, pero me he acordado de eso. Qué trauma que tengo. Vamos a ver un par de ejercicios. Claro, ahí está Alejandra, en la imanidad se utiliza la imantación. Tenés razón. Un par de ejemplos y nos vamos a ir al recreo un ratito
para después volver con el resto de los ejercicios y preguntas de la clase anterior. ¿Estamos? Miren, indicar cuál de las siguientes afirmaciones. La tengo a mi bebé afuera mirando por la ventana. No, si no saben qué, no me deja ver clase. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Presten atención. Miren que por ahí es difícil el tema del enunciado, porque uno va pensando, bueno, cuál es incorrecto o cuál es correcto, ¿sí? Tienen que leer bien. En primer lugar, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Ay, ah, sí, disculpen, chicos. Ay, ya voy para allá. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? Entonces uno tiene que ponerse a leer con detenimiento. Si estamos hablando de sistemas homogéneos y heterogéneos, pensamos 2 segundos. Homogéneo no tiene fases, se separa por destilación y cristalización y tenemos un soluto y un solvente, donde el solvente es mucho, está en mayor proporción. Entonces, si yo mantengo ese concepto, puedo leer a continuación, puedo leer. Ah, no, sí, vos te tenés que ir, les estoy explicando a los chicos. Puedo leer las respuestas. Entonces decimos, espérenme un segundito. Espérenme porque no se quiere ir la criatura del Señor. Ay, disculpen, la criatura quiere entrar y parece Godzilla. Dios santo. Em, bien, ¿cuál me dicen que es D? Perfecto, porque el sistema homogéneo, una sola fase. Para D. mí el incorrecto es el B. Bien, 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 bien. El heterogéneo existe nuevas fases, bien. El sistema formado por agua y azúcar no siempre es homogéneo, bien. Y para diferenciar homogéneo de heterogéneo, basta observar si hay uno o más fases. Em, bien. De otro, sí, exactamente, porque saben muy bien. ¿Todos estamos de acuerdo? Profe, yo puse que es el B porque dice, un sistema heterogéneo es aquel donde existe una o más fases. Y un sistema heterogéneo es aquel donde existen dos o más fases. Exactamente. Eso es bueno, eso es lo que estamos por. Está muy buena la observación. Gracias. Vamos a leerlo detenidamente. Miren, un sistema homogéneo siempre tiene una sola fase. Eso tildamos bien. Vamos a ir a la C. Un sistema formado por agua y azúcar no siempre es homogéneo. Exactamente, que es como lo habíamos visto recién. El D. Para diferenciar un sistema homogéneo de otro heterogéneo, basta observar si hay una o más fases. ¿Por Esa qué? es incorrecta. ¿Por qué? Sí, porque el homogéneo no se puede ver a simple vista. Y tenemos las dispersiones coloidales, que muchas veces eh, a ojo no se ven, ¿sí? Pero por un No se ven así, microscopio sí. claro. Claro, tenemos el caso de la sangre o la leche. Hay que tener cuidado porque es verdad, solo basta. Pero su compañera planteaba algo inquietante. Un sistema heterogéneo es donde existen una o más fases. ¿Por qué me dicen que no? Porque si Esa sí. tiene una fase es homogéneo. A partir de Claro. dos fases se convierte en heterogéneo. O sea que si tiene una fase no sería heterogéneo. Sería si tiene una Homogéneo. sola. Bien, bien. Entonces, bueno, ¿cuáles marcarían todos? Yo los leo por el chat. Ay, los leo, no leo, nadie escribe. Bien, Profe, tengo una bien. consulta. Miren, puede pasar, está bien, es la D. Puede pasar que a veces se generen preguntas que dan dudas, ¿sí? ¿Ustedes qué pueden hacer? O que hayan dos correctas o dos incorrectas, ¿sí? Exactamente, es lo que estuve por explicar, Delia. Gracias. Levantan la mano
y no se levantan de la silla. Levantan la mano y preguntan, profe, tengo una duda en la pregunta 4 porque me está diciendo que, y fundamentan en la pregunta 4 porque para mí hay dos correctas y no dicen cuál es. ¿Ven? Em, y el profesor puede ir y revisar, ¿saben? Pueden ir, preguntar, revisar y a veces te dan la pregunta porque nos equivocamos en el tipeo, porque pusimos más, o te dicen, bueno, ¿cuál es la menos correcta? Te querés morir ahí. Pero generalmente se puede preguntar, levantar la mano y decir, profe, yo tengo duda en esta pregunta. ¿Por qué? Te va a decir, mire, porque tal y tal cosa, y uno ve y suele salvar la pregunta. Eso es lo que quiero llegar. Bien, la 2 que es la 5. Para los siguientes sistemas materiales, marcar cuál no es heterogénea. ¿Cuál no es heterogénea? Bronce La y aire de ciudad. ¿Cuál no es heterogénea? El aire de ciudad. ¿Y cuál me dijeron? ¿Cuál otra? ¿El D? Sí, la B. bronce. Bien, en realidad es la D porque el bronce, vos tenés una barra de metal metálica, una barra de bronce, y el bronce en realidad es un compuesto, está formado por distintos elementos. En cambio, en el aire de ciudad a veces se puede ver si hay humo, si hay micropartículas, si hay, bueno, distintos tipos que en realidad hay veces que si no, no hay. O por ejemplo, corre viento y se caen las hojas, ¿ven? Pero en este caso sería el bronce, ¿sí? Porque no se ve la constitución en general. ¿Bien? Profe, Sí, no me quedó claro por qué en la 4 la D es correcta. porque para diferenciar ustedes van a ver el concepto y van a decir, para mí, profe, este concepto está mal, porque en el cuadernillo dice que a partir de dos o más fases. Y acá dice una o más fases. ¿Lo ven? Esta palabra lo cambió todo. Porque si fuera solamente una fase sería homogéneo. Pero bueno, también está, no hay que hilar tan fino. De todas formas, al concepto que ustedes tienen, lo aplican del cuadernillo a esto. Después tenemos, ¿estamos? Después tenemos la última sobre sistemas materiales. Dice, un sistema homogéneo tiene una sola fase, hay que marcar la correcta. Voy a leerlo. El sistema homogéneo tiene una sola fase y siempre un único componente. ¿Qué me dicen de esa? Siempre, te dice siempre un único componente. Falsa. Falsa. Falso. Bien. En el sistema, ¿vieron? Pero leerlo con detenimiento, porque una sola palabra te cambia toda la respuesta y la palabra siempre te está indicando que así va a ser, así, tiqui, 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 siempre. No, no es. Un ¿En qué sistema, página del cuadernillo está eso? esto debe estar en la parte de Está en ejercicios. la página 22 en el cuadernillo. Gracias. Si un sistema tiene dos fases y un componente es heterogéneo. Pensemos. ¿Qué me ¿El dicen? agua con hielo podría ser? El agua con hielo. Exactamente. La sangre de humanos y animales es un sistema homogéneo porque a simple vista se ve una sola fase. ¿Qué es que me dicen? Falso. Falso. Bien. Una solución de agua y cloruro de sodio es siempre un sistema heterogéneo. El cloruro de sodio es la sal de mesa, chicos. Falso. Falso. Bien, entonces es la B. B. Muy bien, chicos, gracias, gracias. Y vemos este otro y miren, nos quedan esas y esas otras. Vamos a Y la ver, C también no es incorrecta la anterior. ¿cuál? ¿Esta? ¿Sería la C y la D? No, 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 no. ¿Incorrecta? Ah, En las, correcta. Ah, sí, es está bien, está correcta. bien. Ah, O bien, sea, si bien. vos me decís, mirá qué bueno que está eso. Hay veces que se puede poner E, C, A y C son incorrectas.
o A y C son correctas. Pero bueno, vos estás justamente muy, muy seguro de lo que estás marcando. Vamos a ver hasta acá estos ejercicios. Vamos a hacer un recreito de 5 minutos y seguimos con los que quedan. Y con preguntas de la clase que viene, ¿sí? Vamos a ver, teniendo en cuenta los sistemas materiales, pensamos, miren cómo es lo que les decía recién. Tenemos que marcar cuál es la correcta. Acordemos lo siguiente, el agua es una sustancia simple, una sustancia compuesta o una solución. El agua La potable. B, la Una B, solución. compuesta. Compuesta, ¿ves? Compuesta. Bien, por qué no puede ser una solución? Porque está no compuesta tiene, por dos átomos. Pero el agua potable, el agua es H2O, ¿cierto? Sí. Estamos hablando, pensando de un agua potable, que en el agua siempre tenés otro tipo de partículas. Tiene minerales y muchas cosas más. Ujú. Entonces, ¿qué sería? Una solución. Exactamente. Si hubiera dicho el agua es, tenga cuidado con eso, el agua es una sustancia simple, una sustancia compuesta, una solución. Ahí me dicen compuesta, bien. Si no, es una solución. El sistema material formado por, mira, Profe, podría mostrar el punto 5 porque se me salió, a ver, espérate. se me salió todo. Ahí está el 5 el 6 no era necesario. El 5 el 6 yo que me haya salteado el 7 sino acá está el 7 lo pusimos después. No. 8 Espera, hasta luego. no sé quién tiene prendido el micrófono. Bueno, el 8 teniendo en cuenta los sistemas materiales, marcar la correcta. Entonces el 8B, en libertad estás escribiendo. Tenemos un sistema formado por vapor de agua, 2 litros de agua líquida y 8 gramos de carbón en polvo. No tengo ahora un lápiz, pero bueno, podemos marcarlo. Tengo entonces vapor, agua y carbón. ¿Qué serían? Tres fases, tres componentes, tres fases, dos componentes. Tres fases y dos componentes. Sí, tres fases y Perfecto. dos componentes. Muy Sí. bien. Exactamente, porque el vapor del agua y el agua es un solo componente. Muy bien, chicas, muy bien. Y por último, que es bastante sencillo, el óxido de calcio. El óxido de calcio, ¿qué es? ¿Es una sustancia simple, un sistema heterogéneo o una sustancia compuesta? Una sustancia compuesta. Muy bien, una muy bien. sustancia Ahí los leo en compuesta. el chat. Muy bien. Mari, ¿cuál de la anterior? ¿De la B? Es que he escrito Mari. Sí, mirá, tenés vapor de agua, litros de agua y carbón. O sea que el agua y los 2 litros del vapor de agua y el litros de agua es un componente y el carbón es otro. Pero tenés tres fases, vapor, líquido y sólido. Entonces son tres fases, dos componentes. Bueno, Profe, ¿podría volver a sí. explicar la A? ¿De cuál? Ah, la A, perdón. Cuando dice agua, si me hubiera dicho la molécula del agua es un tipo de sistema material, el sistema material, el agua, es un tipo de, si hubiera solamente sustancia, ahí sí sería sustancia compuesta, que sería hidrógeno y oxígeno. Pero el agua potable siempre trae otros minerales, que es lo que se suele separar con el filtro que venden por todos lados. No le voy a hacer propaganda al filtro que te dicen, ay, si pones el filtro en la ducha, si pones el filtro en la cocina, separamos todos los minerales que son nocivos para la salud humana, qué sé yo, qué sé cuánto. Este caso estamos tratando agua potable, entonces es una solución porque está formada por distintos otros componentes. Inclusive, allá en el 2009, hace muchos años atrás, acá en Caucete hubo una intoxicación masiva porque se rompió un caño grande de cloaca y fue vertida toda ese agua de cloaca al agua potable.
tremendo fue. Eh, y era agua potable, pero con restos de todos esos microorganismos. Era una solución asquerosa. Así que bueno, intoxicación masiva, no se podía contener esa intoxicación en el hospital, no habían camillas suficientes, muchísima gente, muy mal, realmente muy mal. Así que bueno, vamos a ir, Profe, sí, le hago una dígame. consulta. Usted ahí en en el PDF, en la compu, lo tiene como .8 y yo en el Sí, cuadernillo lo tengo como .11. puede ser, sí, sí, Y, sí. y habían unos puntos que no me salen acá en el cuadernillo. Claro, esto que decís acá, de este punto 8. Exactamente. Bueno, yo les cuento, las diapositivas, somos 5 profes, entonces nos repartimos los temas para preparar cada uno una presentación para poder dar clase. Y hay veces que, bueno, al tipear nos equivocamos o se puede llegar a hacer screen y pegamos los ejercicios por no falta de tiempo. En realidad se hace también para aprovechar tiempo y seguir armando diapositivas. Por eso suele pasar que no nos coinciden a veces los ejercicios, los otros están bastante bien, los otros están bien. Nos coinciden el 8 con el 9 pero es eso, ¿no? Profe, ¿puede explicar el C, el óxido de calcio, qué es? Bien, Gracias. de nada. El óxido de calcio, mira, tenés sustancias simples, que eran los elementos de la tabla, perdón, eran elementos de la tabla periódica. Después tenemos las sustancias compuestas, que son, en este caso, moléculas. Y después tenés, en este caso, sustancias heterogéneas, sistema heterogéneo, pero el sistema heterogéneo ya sería con separación de fases. En este caso, el óxido de calcio es una sustancia compuesta. Bien. Gracias, profe. De nada, mi amor. En este caso, a ver, voy a ver el chat acá, ¿qué pasó? ¿Quieren que sigamos y terminamos? ¿O hacemos recreo? Miren, nos quedan estas dos cosas. ¿Qué Es me mejor que dicen? sigamos. Terminemos, Recreo. profe. Sigamos, Yo profe. diría que termine, profe, ya Bueno, nos ocupamos temprano todos. Vamos, si son re poquitas cosas. terminamos, dicen todos. Sigamos, profe. Bueno, yo pregunto por las dudas. Sí, nos queda poquito. Ya, Terminemos, profe. respiremos hondo Terminemos. y terminamos, Sigamos. chicos. Y ya arrancamos el fin de semana largo. Que me toca guardia, claro que sí. Bien. Mire que mañana es feriado, profe, así que sigamos. Sí, mira, bueno, vamos a elegir los métodos de separación. ¿Estamos? 4. Tenemos 4, 4, 4. Azufre en polvo y limaduras en polvo. Azufre en polvo y limaduras en polvo. Es como poner el azufre con las limaduras de hierro. Acá ha faltado limaduras de hierro en polvo. Acá agréguenle limaduras de Eso sería hierro. imantación. Exactamente, La de B. hierro en polvo. Imantación. Exactamente. Mandación. Ahora, perfecto. Ve, entonces bien. Profe, Adeli, sí, eh, acá en las actividades hay 2.7 y 2.8. sí, 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 fue un error de tipeo. Eso le avisé a los profes y bueno, ya habíamos mandado a que subiéramos el cuadernillo. Muchas veces así pasa que hasta que organizamos el equipo de profes, nos ponemos, revisamos, tomamos, sacamos, qué sé yo, lo que sea mucho más sencillo y eficiente para ustedes. A veces esos detalles se nos pasan, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada, sigue siendo el ejercicio. Ese mismo ejercicio que Vale. tengo acá. Sí, sí, no pasa nada. Bueno, arena y corcho molido, ¿qué me dicen? Tamización. 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 Sí, Tami- tamización. Puede ser. Igual aquí, yo que hubiera puesto. Sí, porque son dos Flotación. sólidos. Sí, son dos sólidos también. Presten atención. Bueno, no voy a entrar en detalle. Si hubieran puesto arena, corcho molido y agua, se hace, que puede ser, se hace filtración, porque arena, agua y corcho molido. Se filtra el agua, se separa el agua de los componentes de la arena y el corcho,
por flotación y después por tamización. Pero en este caso es tamización. Agua y arena, Filtración. muy bien, filtración. Arena y sal común, Disolución. disolución. Muy bien. ¿Sigo? ¿Estamos todos? Miren que Sí, somos un sí, sí. montón. Por ahí hasta que sigo. Bien. Seguimos y ya terminamos, chicos. Y los libero. Ay, discúlpenme. Elegir Disolución. la correcta. Bien, esto es ya también mucho training de lo que hemos estado viendo. Recordemos, simple molecular, simple atómica, los elementos de la tabla periódica. Simple molecular, las moléculas de bromo, cloro, bromo, yodo, flúor y los compuestos moléculas grandes. ¿Estamos? ¿Me siguen todos, verdad? Sí, profe. ¿Estamos vivos? Para mí me han puesto que yo hable, porque pues yo también fui alumna, chicos. Ay, Dios. Sí, Romy, ya vamos a volver. Eh, en la semana vamos a subir la 2 porque no habíamos terminado con la unidad 1 en ninguna sala. No, la han grabado y la han subido. Ya la próxima clase la grabo probablemente. Bien, estamos sustancia simple atómica, molecular y compuesta. Metano, ¿qué me dicen que es? Compuesta. Muy bien. El bromo, Profe, yo lo entendí al metano como simple molecular. el simple molecular, siempre van a ser elementos de la tabla periódica unidos entre sí, iguales. Oxígeno, bromo, yodo, flúor, hidrógeno. Esos siempre ténganlos en cuenta porque cuando vamos a formar compuestos, los vamos a volver a repetir. Después les voy a contar por qué. Y en la unidad de formación de enlaces también lo vamos a ver. Y ahí vamos a comprender por qué son simples atómicos y moleculares cuando ya avancemos un poquito más. Tiene toda una explicación detrás de esto. Bueno, ¿qué me dicen del bromo? La ¿Estamos todos de acuerdo? Simple molecular. Muy bien. Molecular. El etílico, Compuesto. Compuesta. compuesta. re. Compuesta. Muy bien. El vinagre, Compuesto. Compuesta. muy Compuesta bien. también. Bien, vamos, vamos, ya van 4 puntos para el examen. Excelente. El calcio, Simple Atómica. Simple molecular. simple, ojo, Simple Atómica. 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 Muy bien, porque es un solo elemento, el simple atómico.